Sale y el equipo hace actuar. La solución hace actuar. Entonces, esto es un desarma, que tiene una manguera para la descarga o la succión, depende de él. El siguiente a quitar, porque no se puede quitar nada más, es esta línea. Por aquí, probablemente se me pasó decirlo, tiene esto se le llama merilla, es para indicar que está saliendo líquido. Entonces, en ese sentido, ya se pueden dar cuenta dónde debe de salir el clarificado en este equipo. Entonces, si tenemos esta amarilla, nos indica, y empezamos a ver nivel de líquido, nos indica que ya está lleno la capacidad de la centrífuga y está listo para salir del equipo. Y por aquí sale el clarificado. Entonces, necesitamos observar cuando ya esté el proceso, ver que haya nivel o ya esté líquido en la amarilla y entonces va a salir el clarificado de esta línea. Por lo tanto, la línea que hace rato desmonté tiene que ser la línea de entrada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la vamos a quitar. Este simplemente embona, no atornilla, no entra presión, no nada. Ok. Lo siguiente, no puedo quitar nada más. Por aquí hay otra línea. Esa es una línea de salida, así como esta es una línea de salida. La principal que nos debe de interesar es por donde está la amarilla. Entonces, pero depende del armado, depende de cómo hayan pues básicamente del armado puede salir clarificado de este lado. Todas las salidas que tenemos de la centrífuga ya son clarificadas. Recuerden que es un sistema en lote. Y todo lo que tiene que ver con fase pesada o sólidos se queda en la parte interna del equipo. Todo lo que sale o vaya a salir ya es el clarificado. Okay. Entonces no puedo quitar nada más. Esta es una válvula de seguridad. También por si hay una sobrepresión o sobre capacidad del equipo, pues va a liberarse, ¿no? Okay. Entonces, esas tienen que estar bien apretadas. No solamente es hasta el llegue, digamos, sino esas sí tienen que estar bien apretadas. Seguros del casco. Esos son los seguros del casco. Si no están bien apretadas, esto va a volar, a moverse. Recuerden que gira a 9.470 revoluciones por minuto. Se liberan los seguros del casco y ahí está. Así lo podemos dejar para que no se pierdan las tuerquitas y demás. Ahora sí, puedo quitar el casco. Y solo, si lo ven, bueno, si vieron, solo entra así, está sobrepuesto. Lo que lo sujeta son los seguros y pues esta es la configuración del casco.
Esa ya es la configuración del casco o como tal de la centrífuga. Entonces, toda la parte de los discos y donde va a quedar acumulado el sólido está todavía en la parte de adentro. Ese solo lo está protegiendo. Entonces, vamos a ver primero estos cuernitos que aparecen aquí, esto que sale de la centrífuga. Estos se llaman frenos. Y si lo ven en la parte interna, lo que está atornillando es el tazón del disco. Entonces, ahorita lo que está haciendo, así como están colocados estos, es frenar el tazón. Si ustedes llegaran a operar colocados estos o atornillados estos dispositivos, digamos, lo que están haciendo es frenando el tazón y así no se puede operar el equipo. Empieza a friccionar, sí se puede quemar, pero se va a parar, entonces sí pueden causarle daño a la flecha. Entonces eso es muy importante que hay que considerar en este tipo de equipos. Entonces, puedo liberar los frenos cuando yo quiera, o sobre todo cuando ya vaya a operar, pero para el desarmado, este es el movimiento que va a tomar a una alta velocidad la centrífuga, pero para el desarmado necesito que estén puestos los frenos. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque en la mayoría de los casos los van a tener frenados, o sea, por default va a estar frenado. Cuando ustedes vayan a operar, hay que liberarlos del tazón. Ok, la siguiente parte de quitar, si lo ven, no puedo quitar nada más, es este embudito. Tiene que estar en esta posición para poder ubicar. Si lo llegaran a poner de este lado, embona. Claro que sí, se puede poner, pero no es recomendable porque no va a girar. Se frena y cuando ustedes frenan, causan fricción y causan daño al eje y como tal al equipo. Entonces, así se tiene que poner. Quitamos. La siguiente parte, no puedo quitar nada más, ya necesito ahora las llaves que hace rato les había mostrado. Las llaves como tal o las partes empiezan a tener ciertas marcas, entonces hay que tener cuidado y hay que ver qué nos quieren decir esas marcas. Entonces vamos a quitar la llave superior. Estos equipos, su rosca es inversa, se enrosca en el sentido contrario que generalmente enroscamos, ¿no? Entonces, las llaves también por aquí nos dicen para dónde se abre o para dónde se cierra. Entonces, libero. Las llaves nos ayudan y nos facilitan a poder desmontar el equipo. Bueno, ahorita las zafamos. Entonces, sigo liberando. Es una tapita. Vamos a entrar al cuerpo de la centrífuga como tal para ver la funcionalidad de los discos. Pero para ver que esté bien armado necesitamos quitar toda esta parte. Entonces, esto no lo podemos evitar. La siguiente, igual, tiene el mismo sentido de cuerdas. De este lado hacia este lado, este sentido que abre. Ahorita si lo ven, no sé si pudieron dar cuenta, casi no me costó trabajo abrirla. Lo recomendable es que la cierren completamente, o sea, la cierren bien. Por eso es que está el martillo, para ayudar a liberar esta o cualquiera de las dos llaves. Entonces, seguimos. Y no podemos quitar más que el casco. Y en esta parte, como les mencionaba, las partes empiezan a estar marcadas. Aquí tiene marcado un 0, como las otras partes tienen ciertas marcas. Pero a partir de aquí sí me interesa mantener un orden con este 0. Entonces, recuerdan que teníamos dos líneas, una línea de entrada y una línea de salida. Yo lo conozco, me gusta llamarle distribuidor, porque en realidad eso es lo que hace. Por la parte interna, recuerden que la que se atornillaba es la línea de entrada, entonces por aquí, por la parte interna, empieza a alimentarse la solución a separar. Puede ser líquida, puede ser heterogénea, como en el caso de la solución de levadura que vamos a pasar, o puede ser una solución líquida con una diferencia de densidades, de acuerdo a la finalidad de la centrífuga. Por estas aberturas es donde va a salir el clarificado. Recuerden que va a generar un campo centrífugo que va a llevar las paredes, el líquido hacia las paredes, y entonces, por la configuración de la centrífuga, va a mandar el líquido hacia la parte de arriba, por estas líneas.
Seguimos quitando. De este lado, recuerden que aquí tenemos marcado un 0. Esta pieza tiene un 0 por aquí. Entonces, así tiene que estar alineado. Nada atornilla, nada enrosca, todo embona. Y hay que tener cuidado en esa posición. Empezamos a ver la configuración cónica. Por eso es una centrífuga de discos. Este es el distribuidor que les mencionaba. Aquí está. Recuerden que por el centro alimenta y por la parte externa sale el clarificado. Y empieza a distribuir por todas estas líneas, ¿no? Su configuración. Esto tiene que quedar soportado sobre la base de los discos. Como tal, esta es la área de los discos. Y aquí vamos a ver, si hacemos un zoom, vamos a ver que hay un empaque. Este empaque ya está casi fundido o en la base, en el soporte de los discos. Este empaque tiene que estar ahí para evitar la fricción entre metal y metal. También vemos que mi 0 embona con este 0 y si lo ven ya tiene un desgaste como tal. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en el armado de los discos porque empezamos a causar deformación, como ya lo mencionamos, y en este caso pues desgaste de las piezas. Ok. Ahorita esta parte como tal es, voy a quitar los frenos para ejemplificar. Esto es el tazón de giro, el tazón de la centrífuga. Esto es lo que va a girar junto con todo lo demás a una alta velocidad. Entonces, esta es la capacidad que tenemos. Y si lo ven, tenemos, esto es el diámetro externo de los discos, este es el diámetro interno del tazón, esta es solo el área que tenemos o el volumen que tenemos para separar. Voy a frenar y voy a mostrarle los discos. Entonces, todo esto es un soporte, ahorita lo vamos a ver, se puede quitar la pieza completa, pues mi dedo cabe, entonces lo que voy a hacer nada más es empujar. Y este es el soporte de los discos. Esta es una pieza completa, donde tiene un vástago donde se empiezan a acumular los discos y a embonar o acomodarse. Entonces, este disco no tiene como tal separación, no causa un efecto en la separación, pero sí lo que hace es direccionar el líquido, el clarificado, hacia la parte superior de la centrífuga. Estos son los discos. Entonces, recuerden que la alimentación entra por la parte interna. Empieza a girar, entonces el clarificado va a empezar a salir por estos orificios. Y al tener esta tapa sin orificios, va a direccionar a la parte superior. Y estos son los discos. Si empiezan a ver, los discos no se van poniendo así todos de montón, ni de manera, o no deberían de ponerse todos de montón, ni de manera aleatoria. En el caso del acomodo de los discos, son cónicos. Hay que considerar el diámetro externo de los discos, no la pestaña, sino como tal solamente esta área, y la parte interna, que es el diámetro interno. Eso es para caracterizar el equipo y poder calcular eventualmente el área equivalente del equipo. Hay que conocer el número de discos y cómo se van embonando también. Hace rato mencionábamos que, bueno, este 0 es solo para embonar en el tazón. Los discos van teniendo numeración. Este obviamente no tenía ningún efecto, no va a numeración, va hasta arriba. Se van a colocar de la parte de la numeración más alta a la numeración más baja. Este es el que va en la parte de arriba y este no tiene número. Este es el 0. A partir de ahí van ubicados 1, va ubicado el 2, aquí está su numerito, 3, 4 y así eventualmente hasta el número de discos. Entonces vamos a contar el número de discos. Esta es la base. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 38
discos con los que cuenta la centrífuga. Esa es lo que nos da la capacidad de la centrífuga con respecto a su área equivalente. Y además se tienen que embonar con respecto a estas muescas. Entonces todos los discos tienen esas muescas. No se pueden poner todos de un jalón, sino si van embonando uno a uno. Incluso para el lavado, si ya no en la capacidad de la centrífuga, se tiene que quitar todos los discos y lavar uno a uno. Ya que en esta área no se para el sólido, es cierto, o sea, no debe de acumularse sólido o aquí no la retiene el sólido. Pero si ustedes llenan la capacidad, pues todo se va a llenar, tanto en el tazón como en en el espacio entre discos y discos. La idea de alinear los discos conforme nos dice el proveedor es porque, si bien recuerden que por los orificios empieza a salir el clarificado, todo está alineado, entonces si ustedes ponen de manera aleatoria los discos, estas aberturas se van a ir desalineando. Entonces, pues preferentemente hagan lo que el proveedor nos dice. Vibra. Y además empieza a vibrar. Pueden cambiar, algún profesor también lo ha hecho, pueden cambiar el área de los discos, pero si ustedes cambian o modifican, bajan el área de los discos, baja la capacidad de separación, entonces no es recomendable. Es recomendable que utilices toda la capacidad de separación del equipo, no que la bajes, pero es una variable que al final pueden cambiar, modificando el área de los discos, acortando con esta, ¿no? Donde pongan pues ahí, hasta ahí, pero no es recomendable porque baja su capacidad de separación. Una vez que vimos cómo funciona la centrífuga, lo que sigue es ya ponerla a operar. Necesitamos un sistema auxiliar. En realidad solo necesita un sistema auxiliar, un sistema de bombeo. Es necesario, es obligatorio. Si no, no controlamos el flujo, si no, no hay manera de alimentar la solución a las centrífugas. Hay un auxiliar. Vamos a utilizar una bomba, en este caso una bomba peristática, por la que podemos regular, nos da flujos bajos, podemos regular la velocidad de giro y es recomendable para soluciones con sólidos no disueltos. De este lado tenemos la solución de levadura, ya después de pasarla al agitador está totalmente homogénea, se nota la diferencia, ya no hay grumos, así hay que mantenerla, de hecho hay que mantenerla agitada durante la operación. De este lado tenemos agua, vamos a medir a la vez el flujo. Necesitamos controlar el flujo a la centrífuga. Más adelante ya en la parte teórica les van a explicar por qué hay que medir y controlar el flujo de alimentación a la centrífuga, si no pueden no lograr la separación si el flujo es muy alto. Entonces vamos a medir primero el flujo a la centrífuga con agua. A la vez vamos a medir con agua la retención que hay al equipo. Y eso lo haremos cuando empezamos a alimentar, vamos a activar el cronómetro y una vez que empecemos a ver clarificado en la merilla, ahí paramos el tiempo para medir el tiempo de residencia. Vamos a después activar el cronómetro para medir el flujo que nos da a la salida de la centrífuga. La bomba como tal tiene un regulador de flujo. Se puede medir el flujo sin la centrífuga. Sin embargo, por el impedimento o el funcionamiento en el equipo, sí puede darte variaciones. Entonces, vamos a sugerir medir el flujo ya en el equipo, a través de las partes que pasa, ¿no? Okay. El flujo que vamos a trabajar, eso lo pueden fijar, lo pueden mover, podemos trabajar una baja velocidad, una alta velocidad. En este caso, como es empírico, en parte, y después vamos a comparar con la parte teórica, vamos a utilizar una velocidad de 7. Si se pasan de este lado, el controlador de flujo, de esta bomba nos da de 0 a 10, no marca flujo, solo es posición de la bomba, un regulador en términos generales, hay que medir el flujo. Vamos a trabajar una posición de 7. Es una variable de flujo que vamos a mantener constante en este caso.
el flujo estamos listos para operar. Lo podemos hacer sin parar la bomba. Entonces vamos a pasar la línea de sección de la bomba a la solución. Recuerden que tienen que estar en agitación. Una vez que hagan esto, ya se empieza a contar el tiempo de operación. Vamos a tomar muestra de clarificado cada minuto. Vean que ya estoy pasando la solución. Y ahorita como está llena la cámara de la centrífuga, ya empieza a salir. Tenemos la línea de tenemos el clarificado limpio. Esto puede ser toda la acumulación del agua que estaba aquí, entonces no hay problema, vamos a darle un minuto y a partir de ahí vamos considerando la toma. De este lado ya tenemos los vasos etiquetados. Las muestras son más o menos alrededor de 20 mililitros porque se van a leer en estos milímetros. Ya este minuto. El clarificado, recuerden, bueno, para completar la parte del balance hay que recolectarlo. Puedes tomar la muestra directamente de la línea, no del acumulado. Al final, para terminar con el balance, sí voy a tomar del acumulado, que es el sólido suspendido con el clarificado. Como ven, de los 5 litros ya estamos por terminar. Esto es lo que queda de la solución de alimentación. Así es como ya está saliendo el clarificado. De este lado son las tomas de muestras cada minuto de operación. Al flujo que hemos definido. Entonces, una vez que termine de pasar los 5 litros, lo que vamos a hacer es tomar una muestra operativamente, terminando de pasar la solución, estamos listos para parar el equipo. Ya con las corrientes vamos a medir el flujo de clarificado, vamos a tomar una muestra de este acumulado final. Ya me pasé minutos, ya no alcancé la última muestra, ya la última muestra la tomaría de clarificado. Este es mi tiempo de operación, 8 minutos. Como este es mi clarificado, lo voy a medir. Lo voy a quitar ligeramente, tomo la última muestra para aturdir con esto, es con lo que haríamos el balance. Todo lo demás es simplemente para mostrar cómo es el cambio de concentración a lo largo del tiempo de operación. Lo que sigue es el paro del equipo. Entonces, como ya no tenemos solución, lo primero que podemos hacer es parar la bomba, ya no tiene gas que alimentar. Paramos el equipo y esperamos hasta que el solito desacelere. Cuando desacelere estamos listos para desmontar y recuperar el sólido acumulado en la centrífuga. Después de operar y ya quitar las partes, el casco y las partes externas de la centrífuga, ya aquí vamos viendo cómo es que está acumulado el sólido y parte del líquido que no recuperamos en el clarificado. Una parte que no la vamos a poder recuperar, de hecho las líneas no se dio, bueno, no lo hice antes, pero las líneas de alimentación ya no se puede recuperar, o sea, es parte de las pérdidas, junto con todo esto que ya está cayendo, como parte de la pérdida y la recuperación del sólido y del desmontado. Entonces, con eso pues ya no se puede recuperar. Si es que les interesa el clarificado, hay que tener mucho cuidado, también para que todo eso no sea pérdida. Y como aquí ya empezamos a recuperar sólido, bueno, pues ya lo empezamos a separar para poder después eliminar las pérdidas a través de esas partes. Si ven más de este lado, se ve la parte anular, el sólido en las paredes de la centrífuga, todo el espacio de líquido que va a ascender y finalmente así siempre va a estar llena la centrífuga, no queda seco. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar la parte de los discos y tratar de recuperar los sólidos. Yo en esta parte recomiendo que primero podamos quitar el líquido para que cuando quitemos los discos no se resuspenda y podamos recuperar los sólidos. Podemos ver cómo se va quitando la parte de la humedad de la torta y podemos recuperar de manera más sencilla el sólido o con un poco menos de humedad probablemente, pero con una mayor facilidad. Obviamente va a arrastrar algunos parte de los sólidos, eso es inevitable, pero vamos a poder tener
la pepa más compactada en un momento dado para la recuperación. Depende de lo compactado, de la capacidad que esté llena la centrífuga. Si se acercan, todavía hay un espacio anular, es decir, no llenamos a la capacidad total de la centrífuga. Entonces, depende de su capacidad, quitar esta parte puede ser más fácil o más complicada. Entonces, si se puede, ahorita sí se puede, quitar toda la sección de los discos. Si quieres acercarte antes de que se escurra todo el líquido, ahí está todo el sólido recuperado. Con una gran cantidad de humedad, porque además la levadura tiene una gran cantidad de humedad. Y lo que queda o lo que resta, pues es eliminar lo más posible de agua y recuperar el sólido. Para hacer el pesado en húmedo, poner una muestra peso en seco para saber de la cantidad inicial al 2% de peso volumen, de esa cantidad, cuánto logramos recuperar a través de este proceso de centrifugación. ¿Cuáles son? Para hacer el análisis de las muestras, recuerden que estamos separando una muestra heterogénea, entonces realmente lo que estamos tratando de ver es qué tantos sólidos pasaron por el lado de clarificado. Entonces no necesitamos una técnica tan complicada, lo que estamos haciendo es por medición de sólidos suspendidos o por turbidez, como en el caso de el turbidímetro, o que mide unidades nefrométricas de turbidez, así se le llama a las NTUs. Entonces, de este lado tenemos las muestras. Recuerden, es mi muestra 1, está el tiempo 7 minutos, y este es el acumulado del último clarificado. Ese es el turbidímetro, entonces para utilizarlo simplemente se enciende, siempre va a aparecer así, y se debe utilizar en la opción de autorrango, y solo para verificar más o menos la exactitud de la lectura, vamos a colocar en la celda, en el equipo, estándares donde están definidos las unidades de turbidez. Este muestra 20 NTUs. Lo único que hay que hacer es limpiar la celda, ya que pasa una haz de luz, y determinar las unidades de turbidez. Le damos leer. Recuerden, hay que estar en autorrango. Si no está en autorrango, se ajusta a través de este botoncito. Pasa el haz de luz y es lo que nos va a dar la lectura de manera directa. Solo da las NTUs. El estándar es de 20, marca 20.1, entonces la lectura es confiable. Voy a pasar a un estándar de más NTUs. Vean el tipo de muestra. De hecho, está suspendida. Lo único que tenemos que hacer es suspenderla. Estos son 80. Y voy a leer. La lectura del turbidímetro en realidad es confiable. Sí, vamos a ver que ya con la práctica tiene muchas variaciones a bajas concentraciones. A bajas concentraciones no es tan confiable, tiene muchas variaciones. Son 803, bastante bien. Entonces podemos empezar a leer nuestras muestras. Estos son los estándares. Los estándares no se abren, están herméticos. Y hay celdas justamente para empezar a leer sus muestras. Entonces ya limpié la celda, ya la enjuagué. Lo que voy a poner es en muestras saturadas, solución de la muestra.
como ustedes saben, en química pues hay que limpiar la celda, la limpio con la misma solución, estoy siendo muy técnicos. Y ahora sí, vamos a verlo. Por eso tomamos 20 mililitros de muestra, porque la celda más o menos ocupa este volumen. Vamos a verla. No necesito poner en blanco, solo leo. Y esa ya es mi solución. La lectura de mis clarificados a 1 minuto de operación. Turbidez, NPUs, son 17.1. Y así consecutivamente voy a leer todas las muestras desde hasta las 7 y el acumulado. Ya concluyó el video. Muchas. Ya, perdón. Ok, chicos, pues bueno, ahí está cómo se opera la centrífuga de discos, cómo se arma y qué tratamientos se dan a los datos. Y creo que ya el profesor ya está por aquí. Sí. Ok, entonces ya le cedo la palabra, prof. Sí, gracias, maestra. Qué amable. Corriendo y llegando tarde, chicos. El trencito está medio pegado allá afuera. No debe de salir, tiene que salir por cosas. Pero bueno. Vieron ahorita el video de la parte de centrifugación. Eso pues les va a dar una idea de cómo es el proceso de esta operación. ¿Sí? Entonces, ya que vieron eh, este video de centrifugación, voy a permitir compartirles la pantalla que tengo. Okay. Si ya la tienen, ¿la están viendo, chicos? Sí, prof, eso ve. Sí, profe. Bien, gracias. Bueno, pues bien, la idea es comentarles un poquito sobre la parte de qué es el proceso de centrifugación, cómo se lleva a cabo. Ok, como ya vieron, en la práctica anterior vieron una de las operaciones en la que se dividen, de las múltiples operaciones con las que se dividen los procesos de separación. Este tipo de procesos de separación son procesos de separación mecánica. Estos procesos de separación mecánica, como en el caso de la filtración, pues tienen una fuerza que provoca esta separación. En el caso de filtración son las membranas. En el caso de la centrifugación tiene un aspecto muy importante, está muy relacionada con lo que es la operación de sedimentación. Hablamos que son operaciones de tipo mecánico, pues porque realmente no hay en el caso de sedimentación no hay una fuerza que lo promueva. Esta velocidad está determinada básicamente por las propiedades tanto del sólido, del líquido o la mezcla, y se puede llevar entre dos sistemas, sólido, líquido, líquido, sólido, siempre y cuando exista algo importante, que es una diferencia de densidades entre las muestras. En el caso de un sólido y un líquido, que es como se daría una suspensión, pues estamos hablando que influye la diferencia entre la densidad del sólido y la densidad del líquido que lo contiene. Si hablamos de dos
¿cómo se llama? De dos líquidos. Particularmente estos tienen que ser inmiscibles, como es el caso de una emulsión, por ejemplo, el sistema agua-aceite, donde es que podemos ocupar este tipo de procesos. Entonces, este tipo de separaciones entra, la centrifugación en lo particular, entra dentro de estas propiedades de separación sólido-líquido. Y les decía, depende de varias propiedades físicas y físico-químicas, particularmente que tiene que ver con las propiedades del sólido, de la fase líquida y de la mezcla. En el caso del sólido, las que particularmente están interviniendo son, por ejemplo, pues la densidad, la forma de la partícula, la rugosidad, la distribución granulométrica de sus sólidos. En cuanto a las propiedades de la fase líquida, las más importantes son pues básicamente la densidad, la viscosidad y pues su naturaleza molecular. De esta misma, ya en conjunto las propiedades de la mezcla del sólido y el líquido, pues tiene que ver mucho lo que es la concentración de sólidos y también la viscosidad. Me voy a enfocar en este sentido más a la parte de sedimentación, que es la que nos lleva al proceso de centrifugación. Existen las otras operaciones, que son filtración, las de membrana y las de extracción líquido-líquido, que las veremos más adelante. Pero particularmente en lo que tiene que ver la centrifugación, el proceso de sedimentación, como ya vi que algunos lo pusieron en sus previos, pues ocurre de dos maneras. Existen dos tipos de sedimentación. Le podemos llamar una sedimentación tipo 1 y tipo 2. ¿En qué se diferencian este tipo de sedimentaciones? La tipo 1 le llamamos que es una sedimentación de tipo discreto o sedimentación discreta, y particularmente este tipo de sedimentaciones ocurren suspensiones diluidas, es decir, si ponemos las moléculas, si ponemos por ejemplo, un líquido y le adicionamos una pequeña cantidad de sólidos, estos sólidos están tan separados que las partículas tienen muy poca interacción. Y bueno, pues con el paso del tiempo estas van sedimentando al interaccionar con esas pequeñas que tienen cierta interacción. Esta sedimentación particularmente se lleva a cabo bajo el principio de la ley de Stokes, que vamos a ver un poquito más adelante. En el caso de las tipo 2, normalmente son macromoléculas o son suspensiones un poco más concentradas, donde las partículas lo que realmente sedimenta son flóculos, no pequeñas partículas, y esta velocidad va incrementando conforme al tiempo, mientras que en la sedimentación tipo 1 las partículas van sedimentando de manera de forma laminar, ¿sí? Entonces, el principio básico inicial del proceso de centrifugación pues se basa en los procesos de sedimentación. Bueno, aquí había puesto algunas condiciones bajo las cuales las operaciones unitarias de separación sólido-líquido se pueden llevar a cabo. Aquí habíamos puesto que sedimentación y filtración para sólido-líquido son las ideales. Pero decíamos que en el caso de como las sedimentaciones, la parte, digamos, preliminar a la centrifugación, el concepto que sigue es el de la ley de Stokes. La ley de Stokes nos indica que la velocidad de sedimentación
Bueno, básicamente nos dice que la fuerza que interviene para la sedimentación de una partícula principalmente se lleva a cabo por la ley de Stokes. La ley de Stokes nos indica que debe de existir una diferencia, o sea, la velocidad a la que sedimentan las partículas está dado por particularmente una diferencia de densidades entre la partícula y, en este caso, el líquido o el medio que los contiene. Y está directamente involucrada la fuerza de gravedad, el diámetro de la partícula y la viscosidad del medio, ¿sí? Particularmente, pues son de las propiedades que les había comentado hace un momento, es la densidad, pero el proceso se lleva a cabo de acuerdo a esto que le denominamos ley de Stokes. ¿Sí? Y esto tiene que ver particularmente con lo que es vamos a llamarlo, un balance. Necesito borrar esto. Esta ley de Stokes no surge de la nada, pues básicamente, ¿de dónde surge? Surge de un balance de fuerzas entre una molécula, donde en este balance, pues básicamente lo que interviene digamos que por un lado, es el peso, que tiene que ver con la gravedad, una fuerza que le llamamos fuerza boyante, y una fuerza en la que interviene la viscosidad, que es la fuerza de fricción. De acuerdo a la ley de Stokes, nos dice que la suma de fuerzas en lo que sería el eje de las Y debe ser igual a 0, ¿sí? Y que en cada una de estas fuerzas que tenemos, entonces, esta fuerza boyante y la fuerza, digamos, de fricción va a ser igual o contrarrestar lo que sería el peso, o en su momento tendría que ver con la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces, este análisis donde cada fuerza tiene, digámoslo así, diferentes variables que le afectan. Por ejemplo, está la fuerza boyante, involucra, por ejemplo, la densidad del líquido, el volumen de la partícula y la gravedad. Mientras que esta otra fuerza nos está involucrando la forma de la partícula, que está dada por su estructura. Si hablamos de que es una esfera, la viscosidad está involucrando el radio de esa partícula y la velocidad a la que ella desciende. Y obviamente, pues el peso está involucrando la densidad de esta misma partícula, ese volumen de partícula que también tiene que ver con qué tan rápido desciende, y una de las fuerzas importantes es la fuerza de gravedad. Todo esto en su conjunto, si analizamos, nos lleva a establecer las condiciones de la velocidad a la que la partícula sedimenta. Esto creo que viene más adelante ahorita en la presentación, pero de todos modos se los estoy comentando, y ya para que lo veamos después. Entonces, dada esta situación, pues la velocidad terminal de esta partícula va a involucrar todas estas serie de fuerzas que les comentaba hace un momento, y pues que nos van a dar como resultado la velocidad a la cual la partícula
desciende, ¿sí? Haciendo el análisis, nos queda volumen de partículas entre, perdón, las dimensiones de la misma. Esto que nos indica, esto lo que nos está indicando en un sentido es que en una sedimentación discreta como la que se pudiera llevar a cabo en una, ¿cómo se llama? En una probeta o en un recipiente, pues se va a desplazar una altura, se va a desplazar a una velocidad, digamos que es una velocidad constante, si es que no es una sedimentación de tipo 2, que la tipo 1 es la que obedece directamente la ley de Stokes. Entonces, este movimiento que lleva la partícula, pues va a depender pues, de sus propiedades que decíamos hace un momento, de tipo geométrico, como es su volumen, de las propiedades del sistema, como son la densidad de la partícula, la densidad del líquido, de su factor de forma, en este caso que tiene que ver con, estamos considerando una esfera, y de la resistencia que opone el medio a esta partícula que se desplaza. En este sentido, pues la denominamos como la viscosidad, ¿vale? Pero esto, al final del día, ya traducido a lo que es la ley de Stokes, pues nos va a indicar cómo se desplaza y cómo se va a sedimentar la partícula con respecto al tiempo. Para esto, en muchas ocasiones, un valor importante o la forma experimental, como nosotros la podemos determinar, y que es una de las actividades que les voy a dejar para los que puedan en su casa, es medir esa velocidad de sedimentación que nos es de utilidad en los cálculos para evaluar la velocidad centrífuga. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es, en casa, si que puedan, no vamos a determinarlo con una concentración. Lo ideal es hacerlo a la misma concentración en que vamos a trabajar, pero pueden tomar algún almidón que tengan en casa, puede ser maicena, por ejemplo, con una cucharada azucarera, maicena, o puede ser de esa harina de arroz, algo que no sea muy granular, incluso de esa harina para hacer atole, ya vienen sobrecitos, pero que es básicamente la maicena. Se mezcla, se pone en un recipiente, le ponen ustedes una regla graduada y van a ir midiendo la distancia en la que se mueve con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a medir? A medida que la sedimentación se lleve a cabo, pues se va a empezar a abrir el sistema y ustedes van a ir midiendo una zona clara a lo largo del tiempo que nos indicará una determinada altura. Ustedes van a ir graficando esa altura, la altura de esta fase con respecto al tiempo. Podemos tomarla de dos maneras. Una es la altura del clarificado, que es H, y vamos a poner un H0, y que es la altura del líquido total. Si tomamos aquí, nosotros vamos a tener un H0 al tiempo t igual con 0, y vamos a tener un valor aquí. Conforme pasa el tiempo, esto va a ser al tiempo t igual con 0, al tiempo H1, esto va a tener un tiempo t igual con t1, nosotros vamos a tener una altura H1
que tendrá un valor aquí. Y a medida que pase el tiempo, pues ustedes van a tener una serie de puntos que normalmente la gráfica puede darles de esta manera, donde aquí en esta se va empezando a formar una asíntota, donde donde prácticamente llegaron a la zona de sedimentación o lodos que se forma en el fondo de su recipiente. Aquí siempre hay una zona como que de equilibrio, y es una zona medio curveada, pero una vez que la zona tiene va tomando velocidad o va tomando forma, pues van a tener una zona lineal. Esta zona lineal corresponde a su velocidad de sedimentación. Esta velocidad, ¿cómo la interpretamos? Como la variación de la altura con respecto al tiempo. Y se acuerdan que esta derivada pues la representamos por la velocidad. Entonces la ecuación que ustedes tendrían aquí es un valor de h igual a menos la velocidad del sólido por t. Le ponemos negativo pues porque la pendiente es negativa, más b, que sería la ordenada, ¿sí? Entonces tendrían una ecuación de este tipo, donde ustedes pueden sacar tanto el tiempo de sedimentación como, bueno, el tiempo va en función del tiempo, pero pueden obtener esa velocidad de sedimentación, que sería equivalente a la velocidad que tenemos registrada por la ley de Stokes, que es la velocidad terminal, donde dada la diferencia de densidad del sólido y del líquido, entre la viscosidad por la gravedad y por el diámetro de partícula. Si tienen esto y no conocen el diámetro de partícula de su sistema, pueden determinarlo. Ya tienen la velocidad, tienen los valores de densidad del sólido, tienen la viscosidad del sistema y sacan el diámetro de partícula. ¿Qué viscosidad a veces tomamos? Como son viscosidades muy bajas, se puede tomar la viscosidad del agua. Aquí podemos, para una aproximación, la densidad del líquido, y nada más tendríamos que investigar pues la densidad de un sólido parecido al del almidón. Y con eso tenemos varias variables que nos pueden ser útiles dentro de el proceso de centrifugación. ¿Y por qué les digo que nos pueden ser útiles dentro del proceso de centrifugación? Pues porque el proceso de sedimentación, de centrifugación, perdón, no es más que un proceso de sedimentación acelerada. ¿Qué es lo que hace un proceso de centrifugación? Pues si bien lo hace mediante la separación de sustancias de diferente densidad, como lo hace la sedimentación, ¿qué hacemos? Pues aceleramos ese proceso en términos de fuerza de gravedad. Aceleramos o incrementamos esa fuerza de gravedad mediante lo que le llamamos un movimiento giratorio, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos que empiece a girar el sistema, pues es a veces como que lo que les comento en algunas ocasiones. Se han subido a esos, ¿cómo se llama? A esos juegos de feria que giran, que algunos son, creo que el remolino, donde hay donde todos van parados, esto gira y hay una como canasta y todos van paraditos aquí.
Y entonces este juego empieza a girar como loco. ¿Qué le sucede? ¿Qué han visto que sucede cuando están ahí en esa situación? ¿Qué sienten? ¿Alguno de ustedes ha estado en esa situación? Sí, ¿Qué les no pasa? sé no sé si tenga que ver, pero si me intento hacer tantito para adelante, pues como que me jala la presión para la pared. Claro. Eso precisamente que tú sientes que te jala hacia la pared y que no te puedes, hasta los que tienen cabello largo, pues como que todo se les hace hacia atrás y se quedan como literalmente estampados en esa rejilla. Eso se debe a una aceleración que se está generando al girar, como precisamente aquí ponemos en la manita, ¿no? Que tenemos acá. Esa fuerza tiene que ver con una fuerza centrífuga. Esta fuerza centrífuga se provoca al hacer girar con mucha intensidad un sistema. Entonces, esa fuerza es lo que hace que las partículas que tenemos en un estado constante, como es en el sistema de sedimentación, al adicionar una fuerza, pues ¿qué ocurre? Pues al adicionar una fuerza se genera, la principal es la fuerza centrífuga, como lo podemos ver aquí en el monito que tenemos acá. ¿Sí? Y se genera esta fuerza que es la que te trata de llevar al centro, pero la fuerza que se mueve alrededor también es una fuerza que le llamamos fuerza centrípeta y que es la componente perpendicular, por llamarlo de alguna manera, al movimiento giratorio. Ese tipo de dos fuerzas te jalan hacia afuera y eso es lo que provoca que lo que tú tengas aquí que esté en el centro, por llamarlo, o lo que te pasa a ti, les pasa a ustedes cuando están en la feria, pues los aviente literalmente hacia el exterior. Si no hubiese nada, pues saldrían todos volando inmediatamente, pero pues realmente se generan estos dos tipos de fuerzas, la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta en ambos casos. ¿Sí? Esto nos da como resultado que se genere una velocidad, por un lado, una velocidad tangencial y una fuerza de aceleración. Entonces, la suma de estas dos fuerzas, pues es lo que provoca que nosotros tengamos un proceso de separación. Por eso hablamos que si el sistema está quieto o está en condiciones constantes, incorporamos una fuerza, pues esto provoca la separación. Entonces, cuando a nosotros nos hablen de que cuál es, generalmente en todos estos procesos de separación, les van a pedir cuál es el factor de separación. Realmente, como tal, no existe. Es un componente que nos ayuda a que exista una separación en este tipo de operaciones. Este componente que nos ayuda a la separación, por un lado, si hablamos de sedimentación, es la fuerza de gravedad, básicamente. La fuerza de gravedad y la diferencia de densidades, que hace que se separen las partículas. Pero si hablamos de la centrifugación, hablamos que particularmente la que provoca esa separación es la fuerza centrífuga. ¿Sí? Entonces, este tipo de operaciones que nos ayuda a separar, pues tiene múltiples aplicaciones en el área biológica. Y al hablar del área biológica, pues hablo tanto del área tecnológica propiamente dicha, como del área de alimentos, que es donde más se ocupa, y en el área de alimentos y farmacia, y en el área de ambiental, pues sí se llega a ocupar como lo que le llamamos deslodadoras, pero como es un proceso que involucra
una energía alta para provocar ese movimiento, a veces resulta más adecuado económicamente, pues utilizar los sistemas de sedimentación tradicionales mediante pilas de sedimentación, que provoca que la separación sea altamente eficiente. ¿Por qué? Pues porque muchas veces en el tratamiento de agua, pues las densidades de los sólidos son tan altas, son tan diferentes, perdón, que tenemos procesos de sedimentación del tipo 2 que son realmente rápidas. Entonces, lo que queremos quitar son sólidos, que son, en términos generales, son lodos, que nos permiten una rápida separación. Entonces, en el área biológica, pues, como aquí se puede ver en la lámina, se utiliza para caldos biológicos que no son tan fáciles de filtrar, por ejemplo. Se emplea en la remoción de desechos celulares, separación de precipitados proteicos, separación de pequeñas moléculas. En el caso de los de alimentos, pues en la clarificación de jugos, o depende de lo que se quiera, clarificar por un lado, o a veces concentrar algún tipo de pulpa en quesos, en la parte de desuerado. Podemos llegar a ocupar este tipo de procesos. En la separación de la grasa de la leche es uno de los procesos, digamos, más empleados. Se puede emplear a diferentes escalas: escala laboratorio, escala piloto, como son las que estamos utilizando nosotros, o escala industrial. Aunque déjenme les digo que ya la escala a la que tenemos esa centrífuga que vieron en el video hace un momento, pues ya es una escala, digamos, un poquito más decente que piloto, ¿no? Y bueno, hablábamos de algunos tipos de aplicaciones que ya mencionamos, pero aquí se muestra con un poco de más detalle. ¿Cuántos tipos de diseños de centrífugas existen? Pues básicamente existen, o de las que ya también ustedes pudieron observar ahora en sus previos, existen prácticamente cuatro tipos, que son la de rotor tubular, de cámara de rotor de discos y de tornillo, que son, digamos, por el mecanismo que se logra la separación. En el caso de las que nosotros manejamos en el laboratorio, particularmente son estas dos, ¿no? De rotor tubular y de rotor de discos. Sin embargo, otra clasificación que se da está en función de sus aplicaciones comerciales. Existen lo que le llamamos centrífugas de sedimentación, por ejemplo, en donde pues prácticamente se reúnen la tubular, la de cámara múltiple, tazón sólido, decantadoras y de disco, y los filtros centrífuga o centrífugas filtrantes. Un ejemplo muy típico de este tipo de centrífugas filtrantes, que también en algunos casos se les conoce como centrífugas de canasta, pues no son más que pues se aplican en casa. En muchas casas todos los días las lavadoras son una centrífuga. Cuando ustedes entran al periodo de eliminar agua y el tambor empieza a girar, si han visto en términos generales en las lavadoras, los tambores o la tina en la que está la ropa, pues está perforada. Y cuando termina el proceso de lavado, ¿qué hace? Pues gira muy fuerte. Y eso hace que la ropa se quede toda, pues como que a veces echa churro, porque la misma fuerza de centrífuga la hace que se contraiga y se vaya contra las paredes, y el agua sale por los pequeños orificios. Este tipo de centrífugas le llamamos también centrífugas, tipo de filtros centrífugas, ¿no?
que son algunas de los tipos de centrífugas que nosotros podemos ver tanto a nivel piloto como a nivel industrial. Las que son de laboratorio normalmente les decimos que son, ¿cómo se llama? Centrífugas clínicas, básicamente. ¿Qué variables influyen en la centrifugación? Ya algunas las comentamos, pero tiene que ver también con la configuración del tipo de equipo. Por ejemplo, la separación va a depender del número de discos, de la velocidad a la que se esté llevando a cabo ¿cómo se llama? La centrifugación. Depende de las características de los materiales que querramos separar o del sistema en términos ya más concretos, que habíamos dicho que pueden ser tamaño de partícula, densidad, viscosidad, por ejemplo, por mencionar algunas. Y decíamos ya que se fundamentan, un poquito ya después del preámbulo, se fundamentan en la ley de Stokes, ¿sí? Donde hay dos componentes importantes, que es la acción de la gravedad y la fuerza centrífuga. En este análisis, como el que hacíamos hace un momento, pues interviene esa fuerza de aceleración, tiene que ver con dos, fuerza de empuje y una fuerza de arrastre, ¿sí? Que denominábamos hace un ratito como FF, que le llamaba fuerza de fricción o de arrastre, teniendo en consideración como una ley ideal la ley de Stokes, donde las partículas son prácticamente esféricas, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencias hay entre la centrifugación y la sedimentación? Pues ya lo decíamos, nosotros estamos aplicando una fuerza que le llamamos fuerza centrífuga, que finalmente se convierte en una aceleración, o una aceleración centrífuga está dada por WR, mientras que en la sedimentación la fuerza principal es la fuerza de gravedad. Entonces, lo que estamos haciendo es prácticamente acelerar nuestro sistema. Entonces, en un campo centrífugo, pues la ecuación que rige es esta, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver. No me voy a detener mucho en esa parte de la deducción. Simplemente me gustaría entrar a lo que ya está marcando en su ¿cómo se llama? En su práctica, que hay diferentes, le llaman factores, yo le llamaría relaciones, que intervienen durante el proceso de centrifugación y que tienen que ver con la parte del diseño del proceso. Uno de ellos es el factor G, que básicamente nos sirve para definir el escalamiento en un sistema. Esto se interpreta como una, digámoslo así, como una velocidad relativa, o una medida de la velocidad relativa de cómo la partícula va a descender cuando es sometida a un sistema centrífugo, ¿no? Entonces este factor G puede estar definido por la relación entre la fuerza de gravedad, la velocidad de sedimentación y donde actúa por medio de un campo centrífugo, y la velocidad de sedimentación debido a un campo gravitacional. En general, este factor G está definido para los diferentes tipos de centrífugas, si es una centrífuga tubular o si es una centrífuga de discos. En términos generales, se define, todo esto ya es una constante, por el número, este es el caso del número de discos, por el diámetro
en este caso sería el diámetro del tazón de esa centrífuga que estamos analizando. En este caso, cuando determinamos hacemos el diseño de algunos equipos, se hacen varias en una superposición. Una es que la alimentación está bastante diluida, otra es que las partículas se distribuyen uniformemente y que tiene que ver con que siguen la ley de Stokes para la sedimentación. Y la cuarta tiene que ver igual con la ley de Stokes, donde la distancia entre la superficie del líquido y la pared de la centrífuga es constante. En este análisis también es importante considerar el tiempo de residencia de la partícula, que en este caso es el tiempo en el que permanece dentro de la centrífuga. Bueno, no del tiempo, más bien. Ustedes veían que la centrífuga que les mostraban hace un rato, entraba la alimentación con un flujo Q y salía con un flujo Q2, que entra la partícula, se somete a un campo gravitacional, y el tiempo desde que entra, si consideramos que es una sola partícula, hasta que sale o que puede llegar a salir, le llamamos tiempo de residencia. Este tiempo de residencia, ¿cómo lo evaluamos en algún momento? Pues lo evaluamos si vamos tomando muestras de nuestro líquido clarificado, por ejemplo, a diferentes tiempos. Entonces, algo así como lo que les estaba mostrando la profesora Gabriela, se van tomando muestras de tal suerte que van a tener un perfil de concentraciones, y al principio pues la concentración va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta que de repente la concentración se dispara. Si esto hablamos que es concentración contra tiempo, justo aquí, cuando la concentración se dispara, tenemos nuestro tiempo de sedimentación. Hay algunas otras metodologías para determinar el tiempo de residencia, que son diferentes, no tienen mucho que ver con el curso, pero son a base de pulsos, donde se inyecta una sustancia muy parecida a la de las partículas que ustedes están sometiendo. Normalmente es colorida, se marca el tiempo y se espera hasta que salga esa sustancia colorida, ¿sí? Que le llamamos que es una determinación por pulsos. Pero aquí simplemente lo que hacemos es evaluamos este tiempo de residencia en función de la concentración, en qué momento la concentración de nuestra solución que está saliendo, de nuestro líquido clarificado, incrementa. ¿Y de qué depende? Pues depende este tiempo de residencia del flujo de alimentación y del área. Entonces, si estamos hablando que el área está dividida en pequeños discos y que va a atravesar, como ahorita vamos a ver, esos discos, pues el tiempo de residencia va a depender del número de discos que se tengan en nuestra centrífuga, que como consecuencia también nos va a dar una eficiencia. ¿Sí? En este caso, pues aquí nada más damos algunas definiciones sobre lo que es el área por la cual está fluyendo, que es el área, le llamamos una área anular, y que tiene que ver con las dimensiones del tazón. Si suponemos que este es un tazón y la alimentación, si esto lo vemos por la parte de arriba, la alimentación, vamos a suponer esto, la alimentación está entrando por aquí, que es la parte anular,
y entonces la partícula se va a estar moviendo en esta dirección, ¿sí? Que la vamos a tomar de dos maneras. Una es R0, que es la distancia de giro hacia la pared del tazón, y la otra es la distancia radial del eje de giro de la superficie del líquido que está contenido. Pues esto, si nos regresamos a la ecuación anterior, pues se integra esa diferencial y nos indica que el tiempo de residencia de la partícula para el caso de una centrífuga, casi los ejemplos típicos son de centrífuga de discos, para una centrífuga tipo discos, está dado por las dimensiones del tazón que lo contiene, por el recorrido que hace, que le estamos dando L, que es la longitud de la centrífuga, y pues prácticamente esta RL, pues más bien nos está dando el área de la centrífuga, ¿sí? Entre el flujo. Área entre flujo y nos da tiempo de residencia, que en otras palabras, si lo transformamos, el flujo se da entre un área por tiempo, que esta área es por la cual está atravesando el fluido, ¿sí? Entonces, en el caso de centrífugas tubulares, creo que esa no la vieron, pero ahorita les paso un video de este tipo de centrífugas tubulares. Esas no son como la que acaban de ver. Eso es, literalmente es como un tubo. Y en este tubo, a través de este tubo, que es como el que estamos ejemplificando aquí, gira sobre su eje, entra la alimentación, y esa alimentación se va a ir desplazando, pero como ya habíamos dicho que la fuerza centrífuga o la resultante de la fuerza centrífuga es que los sólidos se vayan a la pared, estos sólidos se van a ir hacia acá. Entonces todo el recorrido que hace la partícula a través del tubo es como un tubo, se va formando como un tubo anular, es el tiempo que tarda en atravesar nuestro sistema. Entonces su tiempo de residencia para el caso de estas centrífugas tubulares pues va a depender de los radios, ¿sí? De este radio R0, que es del centro hacia la pared, y el radio R1 hacia la superficie o a la parte anular del líquido. Esto es para caso de centrífugas tubulares. En el caso de tiempo de sedimentación, también, o ese tiempo de residencia también así se le llama, en centrífuga de discos, pues por un lado entra el líquido por aquí, se va desplazando a través de los discos y se va separando. Este tiempo en el que se separa, se separa lanzando ahorita a ver si podemos alcanzar a ver un video de lo que ocurre en la parte interna. Los sólidos se van desplazando hacia el exterior. El exterior es el tazón que tienen, donde en ese tazón es donde se van a ir quedando los sólidos en el interior de la centrífuga. Como ya veían hace un momento, cuando sacaba el vástago la profesora, el vástago donde iban los discos, pues en el interior, en toda esta parte y en las paredes particularmente, se quedaba lo que manejaron en esa práctica, que fue levadura, se iban quedando en el tazón, ¿sí? Entonces ese tiempo de residencia va a depender, tiempo de residencia básicamente va a depender de la configuración de cada centrífuga. Así pues, vamos a tener diferentes flujos para
que ya vienen reportados en la literatura para los diferentes tipos de centrífuga y de donde nosotros podemos obtener la velocidad y de alguna manera el tiempo de sedimentación, pues como las que tenemos para centrífugas tubulares, así como para centrífugas de disco. Y si se dan cuenta, realmente esta relación es muy sencilla, ya que esto viene siendo prácticamente una área, ¿sí? En el caso, este es de centrífugas de filtrantes, por ejemplo, el análisis es muy parecido. Y viendo esa parte, ya habíamos definido el factor G. Nosotros al hacer esa determinación ya les venía diciendo que esto es prácticamente una área que hasta ahorita no le habíamos dado un nombre. Esta relación, de forma simplificada, nosotros le llamamos el factor sigma. O área equivalente. Este factor sigma o área equivalente es lo que nos permite hacer vamos a ver que nos va a ser útil para el escalamiento, ¿sí? El escalamiento en un proceso de centrífugas. Esta relación aplica básicamente para lo que son centrífugas tubulares. En el caso de centrífuga de discos, pues lo que les decía, va a depender de la geometría y vamos. Entonces, como depende de la geometría, nos involucra los espacios que hay o la área que existe entre cada uno de los discos. Aquí involucra el área de apertura de los discos, que está dado por la cotangente de θ en todo caso. Y esa misma área va a depender del número de discos, porque el área se va a incrementar de acuerdo al número de discos, ya que el primer contacto que tienen los sólidos es el disco o cada uno de los discos. Entonces, hablábamos que esta área equivalente o factor de sigma va a variar, depende de la configuración y del tipo de centrífuga. Así pues, podemos encontrar que algunos tipos de centrífuga, como es la intermitente, tiene valores de sigma entre 20 y 200 metros cuadrados, que es su área equivalente. Las decantadoras van de 150 hasta 2500. Las tubulares van de 2000 a 3000 y las de discos desde 400 a 120. En este sentido, pues un poco lo que les estoy indicando, también el factor de sigma o área equivalente, pues nos está indicando la eficiencia de los equipos. En este caso, uno de los sistemas más eficientes que tenemos es la de discos, por el área, porque podemos jugar de alguna manera con su área y en su momento hacer que exista una mejor separación. Y hablamos de que existe una mejor separación en cuanto a que si hablamos de un sistema por lote, por ejemplo, hablemos por lote primero, pues va a separar un mayor número de partículas en un espacio mucho más pequeño. Y en el caso de que hablamos de si es una centrifugación intermitente o continua, pues la eficiencia de separación va a ser mucho mayor con respecto al tiempo.
Entonces, dentro de la parte de escalamiento, pues ya podemos definir dos cosas. Una, lo que le llamamos el tiempo equivalente, el cual incorpora normalmente este factor G que habíamos definido con anterioridad, y el tiempo de sedimentación en cada uno de ellos, y el otro, que es uno de los que también es un factor de escalamiento, es el factor sigma, que va a estar en función de los flujos. Entonces, si se dan cuenta, debe de haber una equivalencia entre el área de la centrífuga y el flujo en el que vamos a operar, de tal suerte que Q1 y sigma 1 es la centrífuga que tenemos como digamos, piloto, y pudiéramos estar hablando que Q2 y sigma 2 es la centrífuga a la que queremos escalar. De tal suerte que si sabemos, tenemos necesidades de flujos mayores a los que estábamos ocupando en Q1 y queremos escalar a un flujo mucho mayor, esto es una relación equivalente, de tal suerte que si conocemos estos tres, podemos conocer el área equivalente de la centrífuga, es decir, el tamaño de la centrífuga en cuanto a dimensiones geométricas, el número de discos que puede tener, para poder procesar un mayor flujo de líquido de proceso, ¿sí? Este factor G también tiene habíamos dicho anteriormente que tiene ya sus diferentes definiciones de acuerdo al tipo de centrífuga que estamos manejando, y que básicamente van a depender de sus propiedades geométricas y del número de revoluciones a las cuales está operando. Y bueno, esto ya es un poquito más de la parte de escalamiento. Se pueden utilizar básicamente dos métodos para adaptar procesos tanto de laboratorio a gran escala, y estos dos métodos que mencionamos aquí pueden ser métodos cualitativos o cuantitativos, ¿ok? Básicamente los métodos cuantitativos son como los que hemos venido mencionando, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos, de esta parte de centrifugación? Creo que no, profe. No, profe. No. Ok. Entonces, déjenme ver. Aquí tenía algunas de estas ya ustedes, a ver qué creo que se puede compartir. ¿Sí? Algunos de estos datos ustedes incluso ya los habían, ¿cómo se llama? Ya me los pusieron, los encontraron ahí en la literatura y los pusieron en sus premios, pero igual se los comparto. Ok, se los comparto rápidamente. En cuanto a los valores de G tenemos varios, ya varios valores establecidos, van desde células hasta ribosomas, por ejemplo. Aquí hablaba de los métodos, pero no. Aquí mencionamos algunos tipos de... Estos costos que yo tengo aquí son obtenidos de un libro que se llama Belter,
y que a su vez creo que Tejeda también los maneja en algún momento, que son de los libros clásicos de separación. Hablaba de los precios de las centrífugas, tanto tubular como de discos, etcétera, ¿no? Hablaba más o menos que en función del área equivalente tienen un precio aproximado en dólares. Ya son datos muy viejitos, pero pues se pueden dar cuenta de el tipo de precio que pudieran tener las centrífugas. Ya siendo más aterrizados, por ejemplo, el tipo de centrífuga como la que ustedes vieron que estaba operando la profesora Gabriela, pues anda alrededor como de 800, 900 mil pesos más o menos, que es una centrífuga de nivel, considera como de nivel piloto. Son equipos más o menos caros. Lo mismo hablamos, y puede ser para una centrífuga de esa naturaleza, pero también puede ser para centrífugas de laboratorio. Por ejemplo, igual en algún momento que si se pueden dar una vuelta, vamos a ver las ultracentrífugas. Son centrífugas que son refrigeradas incluso y que tienen, ¿cómo se llama? Velocidades de 30.000 revoluciones por minuto, 20.000, algo así. Pues esas centrífugas pues tienen más o menos el mismo precio, ¿no? Entonces, nada más por mencionar, algunas, aquí esta tabla es de alguna guía para selección de centrífugas. Cada centrífuga tiene diferentes características y se aplica para diferentes cuestiones. Por ejemplo, aquí hablamos de la tubular. Los tamaños de partícula van desde 0.1 hasta 200 micras, mientras que, por ejemplo, las de tazón sólido es un poquito como, que es de discos, pero le podemos encontrar también como tazón sólido. El intervalo de tamaño de partícula que pueden sedimentar pues es mucho más grande, va desde 2000 hasta 5000 micras, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a lo que se quiera, pues pueden ser utilizados. Por ejemplo, las decantadoras estas, que son básicamente, pudieran emplearse en la parte de ambiental, pues el tamaño de partícula también es más amplio, pero algo importante, el contenido de sólidos. Estas pueden ser de 2 hasta 60% de sólidos. Las que nosotros ocupamos resultan bastante eficientes cuando manejamos suspensiones entre 1 y 5%. ¿Qué tipo de suspensiones? Pues suspensiones, por ejemplo, de levadura, almidón, por ejemplo, para clarificación de jugos como de la pulpa que tienen, por ejemplo. Esas son bastante útiles, pero estas decantadoras que son como de tornillo, como si fuese un tornillo sin fin, lo que traen básicamente, nos ayuda a separar o a sedimentar realmente lodos que ya tienen contenido sólido muy, muy grande. También pueden ser en función del tipo de operación, si son intermitentes, continuas, por ejemplo, y del flujo de alimentación. Algunos otros detalles, por ejemplo, los tenemos en el factor sigma, como que es realmente el área equivalente, pues si es intermitente, las dimensiones, pues en términos de dimensiones de área de contacto, pues son muy diferentes. No tenemos la de discos, que ya creo que por atrás habíamos visto, va desde 400 hasta 120.000 metros cuadrados, mientras que por ejemplo, la tubular está un poquito más limitada, que va desde 150 hasta 2500. Y las intermitentes pues tienen un menor, ¿cómo se llama? Una menor área equivalente. Y bueno, nada más decir rápidamente, que esto ya ustedes lo investigaron también. Están algunos tipos de centrífuga. Esta es centrífuga tubular,
que les decía, básicamente tienen un cilindro aquí adentro, entra la alimentación entra por el centro, esto empieza a girar, y los sólidos se van depositando en las paredes. Es de tipo intermitente, ¿por qué? Porque si bien el sobrenadante o el líquido clarificado va saliendo de manera continua, pues llega en un momento en que la parte anular, por donde transita el líquido, se va haciendo más pequeña, hasta que finalmente empieza a arrastrar muchos sólidos, y entonces ya no cumple la función de clarificar, y empieza a sacar sólidos con concentraciones, si bien no elevadas, sí ya no está reteniendo los sólidos en la parte del tubo que tiene acá adentro, ¿no? Entonces estas son las centrífugas de tipo tubular. Estas son las que mencionábamos de cámara múltiple. Esto es, estas no emplean discos, sino emplean como una especie de mamparas, que son las cámaras realmente, donde entra la alimentación, esto gira, y entonces se van a ir desplazando los sólidos y quedando en cada una de las cámaras que aquí se tienen. Algunas otras, como les llaman, son de tazón sólido. Estas de tazón sólido pueden tener también una serie de discos. Algunas de ellas son como las descremadoras, por ejemplo, que son bastante baratas, pero pues no se me hacen muy confiables, pero es un tazón y también tiene una serie de discos, ¿sí? Aunque básicamente en las tradicionales, estas de tazón sólido, pues es un bol, un tazón, por llamarlo de alguna manera, donde la torta se va acomodando en ese solo tazón. Las que hablábamos, las decantadoras, pues realmente son como un tornillo sin fin, que es el que está girando, y a la hora de girar, pues lo que hace es va eliminando los sólidos que se van a la pared a través de los álabes que tiene este tornillo sin fin. Perdón, estas cositas que están aquí, esto que está sobresaliendo en un tornillo sin fin, le llamamos álabes. Y pues la clásica que ocupamos es una centrífuga de discos, donde los discos están contenidos en un tazón sólido que gira a diferentes revoluciones. La alimentación entra por aquí, y conforme se van moviendo los sólidos, la suspensión se va moviendo a través de los sólidos, la suspensión se mueve a través de los discos, perdón, y estos discos tienen orificios. Por medio de esos orificios sale y se van a las paredes del tazón. Entonces, cuando el tazón ya rebasa su capacidad, pues hasta ahí termina la operación y se tiene que detener el equipo y descargar, como lo vieron en el video. Sin embargo, aquí hay algunas que tienen, para descarga de sólidos, tienen una pequeña válvula de apertura donde en determinado tiempo se abre y liberan los sólidos. Se abren y liberan sólidos. Entonces son, digamos que algunas que son semicontinuas. Entonces, pues esta parte creo que ya hasta aquí era lo que teníamos respecto a esto, que era lo que me faltaba. Ahora vamos a la parte práctica. Lo voy a tratar de hacer de la manera más. Es básicamente lo que tenemos ustedes tienen en su, ¿cómo se llama? En su manual, esta parte práctica que tienen, y es un poquito lo que van a hacer. Si bien vieron en el video que los profesores que trabajaron ahí lo hicieron con levadura, nosotros vamos a hacerlo con decalite. El decalite que vamos a
a trabajar, hay que, como en la práctica menciona, tienen que conocer la parte técnica, la ficha técnica para saber incluso el diámetro de partícula que tiene. Vamos a ocupar la centrífuga de discos, que en términos de sus componentes básicos, tiene un eje vertical por donde están entrando los sólidos, tiene sus discos, cada uno. Por un lado va a entrar la suspensión, como ya lo habíamos comentado, se van a hacer la pared y el clarificado va a salir. Y esta es la centrífuga tubular, que bueno, esto ya se las doy extra aquí, ya después las siguientes sesiones que la vemos con más calma. Pero este es el separador o la centrífuga que vamos a utilizar, es un separador que le llamamos tipo Westfalia, ¿sí? Pues, prácticamente, si lo ven así, no hay mucho que ver. Está el tazón, el capuchón que cubre la parte central, que son los discos. Tiene algunos tornillos de ajuste para mantener el tazón quieto mientras armamos y desarmamos. Tiene un sistema aquí una mirilla donde pueden ver el aceite que lubrica los engranes del sistema de centrifugación, que esto es bien importante. Ese aceite se tiene que estar continuamente renovando. Tiene diferentes partes. Está el motor, que le llamamos así. Está el número 6, que es el capón o tapa de la centrífuga. Tiene un manómetro donde nos está registrando la presión. Esta 7 es la zona o la línea de alimentación. Por aquí entra el líquido, entra a través de los discos y va a salir el líquido clarificado por esta línea que le llamamos línea 8, mientras que por esta apertura, que es la línea 5, le llamamos que es la descarga de líquido pesado. Cuando tenemos una alta concentración de sólidos, por aquí empieza a salir el líquido pesado. Hay otra zona de descarga por acá, que le llamamos, es la 2, esta que está aquí, que es como una llave de nariz, le llamamos que es de rebosadero. Cuando el tazón está completamente saturado, porque ya hay muchos sólidos y el flujo es muy grande, entonces se empieza a derramar y se empieza a salir del tazón, y por aquí se da esa zona de rebosadero. Aquí tiene un interruptor que seguramente ya vieron ahorita en la práctica, donde se enciende y se apaga la centrífuga. Estas piezas ya las vieron ustedes con un poquito de más detalle en el video. Estos son los discos. Un aspecto importante es que los discos están numerados, y esos discos tienen que estar en el número de orden que nos marca ya el fabricante, porque ya están calibrados. De hecho, los orificios que hay en cada disco pues van a cambiar un poquito entre disco y disco. Aquí les tenemos ya la parte interna de cómo está constituido, las diferentes secciones que les explicaban en el video la profesora. Aquí las podemos observar, ¿sale? Y ya, estas son las piezas por separado, los discos, el capón, la válvula por donde sale el líquido clarificado, es un manómetro. Y vamos a se supone que nosotros en sus datos experimentales vamos a trabajar con una centrífuga de discos. Yo les voy a dar los datos con los que están operando, que son prácticamente los mismos que vieron en la parte práctica, pero nosotros vamos a ocupar decalite. Ese decalite a una concentración de 3%, se hizo el experimento que quiero que hagan por equipo, si se puede, en su casa, y me van indicando cuál es la velocidad de sedimentación y el diámetro de partícula que encontraron. Pero en términos generales, nosotros al hacerlo con el decalite,
se fueron evaluando los tiempos y la altura o el ancho en el cual se iba abriendo esta, ¿cómo se llama? La parte clara, que es esta. ¿Sí? Después de 2400 minutos, pues se obtuvieron estos datos. Estos datos hay que graficarlos como les comenté en la presentación anterior y tenemos que sacar la velocidad de sedimentación experimental. Al mismo tiempo podrán sacar el diámetro de partícula, pero este diámetro de partícula incluso lo pueden obtener de la hoja técnica de Calite. Las condiciones de operación del sistema, la centrífuga que tenemos tiene una velocidad fija que ha de ser menor, pero nos quedamos ahorita con esto de que opera a 9470 revoluciones por minuto. Tiene los diámetros del anular a la pared, que es R0, que ya habíamos visto, es 0.053 y R1 0.023. El número de discos con los que se está operando es 50. El ángulo entre discos tiene un ángulo de 50 y un número de discos de 39. Por aquí les estoy dando la densidad del sistema, que es de 1200, la viscosidad es de 0.001 pascal por segundo, y lo que ustedes tendrán que calcular es el diámetro de la partícula y la velocidad de sedimentación, así como la densidad de los sólidos, que en este caso serían de Decalite, y los tendrían que buscar en la hoja de especificación. De los datos experimentales, ustedes tendrán que calcular los flujos, pero les estamos dando los kilogramos de agua a los cuales se está entrando y cuántos kilogramos salen, la masa de sólidos a la entrada y la masa de sólidos a la salida. Por aquí les estoy dejando algunas ecuaciones experimentales de la ley de Stokes. Y esta parte, pues habla de la turbidez, de los sólidos, de la densidad del fluido, del factor de forma. Esta parte de turbidez, nosotros para fines de esta práctica no estamos determinando las unidades de turbidimetría, de turbidez o nefenométricas. Simplemente nosotros no estamos dando seguimiento. Este seguimiento es para determinar el tiempo de residencia. Yo en los datos prácticos que les voy a subir un archivo de Excel donde ya les doy estos datos de tiempo tiempo de residencia, se los subo en un momento en el Excel. Esta es la configuración que deben de tener. Les damos R0, R1 y les damos tangente de teta. Esto es lo que les está pidiendo el manual, que estos son datos que nosotros les damos, número de discos, ángulo, tendrán que calcular el factor G, tendrán que calcular la velocidad angular en radianes, el área equivalente y el flujo volumétrico, pero de alguna manera ustedes ya los tienen ahí en se los doy, los tienen aquí ahorita esta presentación y en los datos de Excel. Esto también lo tendrán que llevar, tiempo de operación ya se los doy, la masa de los sólidos también, el volumen de clarificado, humedad, no les doy humedad del sólido, les estoy dando ya los sólidos, la masa de sólidos secos. El porcentaje de recuperación pues va a estar en función del balance que hagan de la información que les doy, tanto el rendimiento como la productividad también, ¿sale? Entonces esto lo voy a subir ahí a los archivos con este nombre, práctica de centrifugación 0109-2120, y voy a subir un Excel también de donde podrán tomar los datos para trabajar esta información. Revísenla por favor ya con calma allá en su casa, y la siguiente semana lo dedicamos a que si bien lo vayan trabajando, las dudas que se vayan generando alrededor de esto, pues las vamos resolviendo en las diferentes salas que la maestra Esperanza ya nos hizo favor de abrir. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Sé que me fui muy rápido, disculpen, pero algunos de ustedes sé que tienen clase y tampoco me quiero extender mucho. ¿Dudas?
Al parecer no, prof. ¿No? Entonces, les voy a dejar en las dos esta presentación, porque la otra semana es básicamente información de literatura. Les voy a dejar esta, que es más o menos la secuencia de trabajo, y el archivo de Excel, que me gustaría que al final del día ese archivo de Excel les sirva para llenar los datos y que hagan ahí mismo su memoria de cálculo. Y no me entreguen tanto una memoria de cálculo en archivo de Word, sino más bien me entreguen su memoria de cálculo en el archivo de Excel. ¿Sale? Entonces esa sería la información. Y yo esperaría que no tuvieran problemas con que hagan esa parte práctica de sedimentación. Si por ahí si la pueden grabar también, de cómo se va llevando, se va realizando la separación y nos la pueden mostrar por equipos acá entre cada uno de ustedes, pues estaría muy bien, ¿no? Para que se viera de forma más tangible cómo se lleva a cabo el proceso. ¿Sale? Entonces subo esto y si no tienen algo más que comentar, pues ya nos podemos retirar. ¿Sale? Sí, profe, nos vemos porque también yo Gracias, profe. Cuídense mucho. Hasta luego. Sí, muchas gracias, Hasta profa. luego. Hasta luego.